Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast del día de hoy, nuestro podcast especial precisamente. Y bueno, como pueden ver a mis espaldas del día de hoy, estamos transmitiendo completamente en vivo para UPEM. No es cierto, estamos con esta parte para sentirnos más que ya mero regresamos. Nos han avisado hace unos días, precisamente nuestro gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, que probablemente próximamente regresemos a esta parte presencial. Ojalá que así sea, esperamos de que sí. Y bueno, compartimos, les presento un poquito, algo para acá para que vean. El alma mater, mi alma mater, el lugar donde doy clases precisamente. Y bueno, en este mismo lugar y desde este lugar, hoy vamos a hablar de dos temas sumamente importantes. Uno es conocimientos previos del alumno, como podemos ver aquí abajito, un ladito, y destrezas a adquirir por el alumno. Esta parte, y antes de entrar en el tema, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué material ustedes elaborarían, por ejemplo, para un grupo de 30 personas o de 30 jóvenes que estudian la biosfera en la asignatura de biología en el segundo grado de educación secundaria? ¿Sale? Piensen en esa pregunta porque en relación a lo que ustedes van a pensar y al tema que hoy vamos a estar viendo, vamos a analizar a detalle cada una de estas partes. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar con este pequeño introducción. ¿Sale? Principalmente, y hablando de los conocimientos previos del estudiante, ¿qué son? Nos dice que son todos aquellos contenidos o recursos cognitivos que se han quedado almacenados ¿en dónde? En la mente del estudiante. Y al quedarse en esta parte de la mente del estudiante, nos van a permitir principalmente acceder a qué? Acceder a una profundidad en lo que ya se ha aprendido y a los conocimientos nuevos o, en este caso, que ya se tienen presentes en todo este proceso de lo que el alumno ya sabe o, como su nombre lo dice, ya conoce. Entonces, en este proceso, vamos a encontrar entonces que cuando nosotros entramos en esta parte de profundizar en lo que ya aprendimos, en lo que nosotros ya sabemos, vamos a encontrar aquí inclusive, y es un punto importante para nosotros, que por ejemplo, en este sentido, principalmente, han habido y van a haber principalmente muchas tendencias. ¿Cuáles son estas tendencias? Son tendencias que han valorado al estudiante como un ente que no viene en blanco o como nos dirían muchos, en una tabla rasa. Ya no están en esta parte, sino como se apuntaba, como lo hemos dicho ahorita, con ideas, con conocimientos pasados o inclusive con conocimientos previos del alumno, ¿sale? Esta parte es importante porque decíamos ahorita, es más o menos permanente en la mente del estudiante y va a permitir acceder a estos mismos conocimientos. Esto mismo nos lleva a una reflexión. ¿Cuál es esta reflexión que nos lleva? Nos está llevando principalmente a este punto o a este término que nosotros debemos de considerar aquí. Debemos de considerar una parte importante. Y esta parte importante es esto, el constructivismo y tendencia en lo histórico o social. Esta parte, cuando nosotros encontramos aquí, esta introducción, esta reflexión que nos va a llevar a tres puntos importantes. ¿Cuál es el primero? El primero tiene que ver con una reflexión que tiene que ver con la parte de que debe de ser clasificadas. ¿A qué nos referimos con esta parte? Principalmente el hecho de ser clasificado tiene que ver, por ejemplo, cuando uno está de acuerdo con algunos documentos, como una tendencia, principalmente de un carácter que va a ser, en este caso, progresista. ¿Por qué es progresista? Porque se va a fundamentar en las realidades sociales. Y aquí, la educación tiene, desde esta perspectiva, un propósito meramente sociopolítico. Es un propósito sociopolítico muy fuerte
que ha estado presente en este proceso y que esto mismo nos permite y nos lleva a una parte importante de la reflexión, una reflexión que en la medida de lo posible tiene que ver, por ejemplo, que va a ir recalcando el objeto de los materiales didácticos, apuntalando y reconociendo tanto el entorno social como la parte individual del estudiante. Esta parte que tiene que ver, por ejemplo, también con el hecho de que va a ratificar al mismo estudiante con esta parte de los elementos que va a tener el docente y que van a aprovechar en su medida, ¿para qué? Para mejorar mediante condiciones apropiadas, entre otras, por ejemplo, que aquí vamos a tener a los materiales didácticos adecuados para mejorar. ¿Mejorar qué? Un aprendizaje para su óptimo desarrollo. Generando aquí, entonces, encontramos objetivos direccionados que van a estar en este sentido. Y también vamos a encontrar un punto importante, que son los estímulos apropiados. Estos estímulos apropiados en los que se van a reconocer principalmente las estructuras cognitivas del estudiante y le permiten, inclusive en su momento, evolucionar en su conocimiento. Cuando el alumno evoluciona en su conocimiento, llega una parte importante donde los materiales utilizados van a ser diseñados con tal fin. Por eso, aquí es donde encontramos una parte importante, que es la enseñanza. La enseñanza, según lo que hemos hablado hasta este momento, ha de ser creadora de conocimientos nuevos y también revisora del proceso mediante el cual va a obtener tales aprendizajes. Esto va a permitir al estudiante tener la pauta para incrementar su aprendizaje de índole tanto superior, en este caso, en el mismo razonamiento. ¿Sale? Entonces, cuando el alumno va incrementando este aprendizaje de índole superior en el razonamiento, vamos a encontrar que aquí podemos puntualizar que este razonamiento propio también va a abarcar los de carácter axiológico con materiales diseñados para alcanzar esta misma meta. Entonces, cuando el alumno alcanza esta meta, tales materiales de enseñanza han de socializarse. Es decir, aquí se va a permitir tener esta parte de la interacción del mismo individuo y en esta interacción, ¿con quién? Con el mismo individuo que hacemos ahorita o en este caso el otro grupo o un grupo. Lo que va a garantizar principalmente una evolución social a un tiempo que el mismo personal va a tener en esta cuenta. Y entonces aquí vamos a ver también que en todo proceso, la interacción entre los aprendices que se va a dar aquí mediante solamente el diálogo o de este, principalmente con la intervención de algún material didáctico, viene a ser fundamental para alcanzar de manera precisa un conocimiento útil. Dadas estas características del contexto cultural y del estudiante también, y que tiene que ver con sus pares. Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Cuáles serían estos ejemplos? Principalmente tenemos loterías, tenemos preguntas y respuestas, tenemos trivias y tenemos las famosas ruletas. Esto mismo nos va a ayudar a presentar cada uno de estos puntos importantes en este proceso y que también tienen que ver, por ejemplo, con lo que hemos estado abordando hasta este momento. Esta parte que el alumno ya sabe con este conocimiento previo que el alumno ya va teniendo en cuenta y que obviamente en su proceso, pues bueno, va a ir reforzando conforme vaya avanzando el tiempo. Y aquí llega un punto importante que yo quiero tocar también con ustedes, que es esta parte que tenemos aquí. ¿Cuál es esta parte? Tiene que ver principalmente con las destrezas a adquirir por el estudiante. Estas destrezas a adquirir por el estudiante son aquellas que nos van a dar la posibilidad de mejorar notablemente las habilidades y que nosotros también en cierta medida podemos llegar a ejemplificar, ¿no? Esto sería, por ejemplo, y ustedes imagínense, como cuando aquí tenemos a un individuo, en este caso, que logra mantener
el equilibrio en su bicicleta. Imaginen a esta persona que va en su bicicleta y logra tener el equilibrio, ¿no? Y luego, después de mucho entrenamiento, es capaz en este momento de llevar su aprendizaje a un nivel de competencia. Ya no es lo básico de, sé andar en bicicleta, normal, va a una parte de una competencia. Y concursa esta personita en una carrera de bicicletas y gana en esta parte. Y como ganó, se va a una parte, a un nivel olímpico, en este proceso evolutivo de adquisición de la misma destreza que va a tener y que aquí va más acabado, ya llega a un término como tal. En esta parte vamos a ver y vamos a encontrar principalmente este sentido. Y es a lo que yo voy. En esta parte, por ejemplo, vamos a ver que la investigación en acción, a través del uso de materiales, va a posibilitar la adquisición de habilidades y destrezas. Usar estos métodos, entonces, van a ser pertinentes. Pues, ¿por qué? Porque es un método de investigación, de descubrimiento muy dinámico y enriquecedor para quienes van a participar en el mismo. Esta parte es como una afirmación que tiene en su base la consideración de que este método va a brindar la posibilidad de crear ciertas condiciones bajo las cuales los participantes van a poder asumir la misma responsabilidad compartida del mismo desarrollo y, en este caso, una reforma de la misma educación. Y aquí vamos a ver entonces que, entendida la educación desde una perspectiva individual y, por supuesto, desde una colectiva, vamos a ver que el mismo método que nosotros tenemos aquí, este método de la investigación, va a llegar en acción. Es una investigación-acción. ¿Por qué? Porque propone un concurso de prácticamente todos los recursos que posee el estudiante desde las perspectivas cognitivas, desde la parte emocional, desde la parte axiológica, etc., etc., donde el mismo docente deberá guiar apropiadamente tal método. Esta parte y este método, entonces, vamos a encontrar que va a posibilitar el mejoramiento de la práctica en el uso de diversos materiales didácticos, en tanto se hacen partícipes activos de ello. Por lo que aquí vamos a encontrar más comprensión de sus características y limitaciones, es decir, mayor entendimiento a partir de su vivencia. Y esto aquí, señoras y señores, es muy curioso. ¿Por qué? Porque esto se va a dar, así como lo oyen, se va a dar principalmente, se va a dar a partir de varios pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Primero, observar y describir un entorno, un contexto o una problemática. Se da desde este momento. Entonces, toda esta parte, cuando nosotros observamos, describimos el entorno que tiene, el contexto, la problemática, como la pregunta que decíamos al inicio, vamos a llegar a esta parte. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto va a ser contrastar o comparar las soluciones utilizadas en los entornos, contextos o problemáticas que se van a tener aquí. Entonces, yo ya que observé y describí el entorno, comparo las soluciones. Opción 1, opción 2, busco la que más me tenga a esta parte para llegar a un tercer punto, que es analizar y concluir en esta manera la mejor respuesta a lo que ocupa el interés de aprender o solucionar o resolver el problema. Entonces, en esta parte, cuando yo observo, comparo mis respuestas, voy a llegar a un punto importante. ¿Cuál es este punto importante? Este punto importante va a ser el de analizar e inclusive en este sentido, llegar a concluir cuál puede ser la respuesta correcta a mi problemática, a la problemática que se está teniendo en este cuenta, en el mismo contexto, y así poder tener una solución apropiada. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en todo momento el uso del mismo material didáctico va a estar presente como la generación, en este caso, de ciertos modelos que van a tener la parte del material, la parte de las investigaciones, etc., etc., etc. Por otra parte, inclusive también aquí, va a permitir un mejoramiento de las situaciones que en dicha práctica va a tener lugar. ¿A qué me refiero con esta parte? Vamos a tener aquí en cuenta una reflexión sobre sus propias formas de actuar de los mismos docentes y que en cierta medida también van a posibilitar
un mejor conocimiento de aquellos factores que están, en este caso, frenando el desarrollo de los objetivos propuestos. Aquí tenemos, por ejemplo, el hecho de el uso de notas, que también tiene que ver con esta parte importante. Usar notas y el apoyo de manuales de investigación o avances en esta cuestión van a poner en perspectiva lo que nosotros hemos logrado con esta parte del análisis, de este proceso que ha llevado una cierta complejidad hasta este momento. Y aquí, por ejemplo, no hay que perder de vista estos detalles. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a encontrar estas mismas características que hay que tener en cuenta. Y como punto final para llegar a esta parte, como una reflexión, hay que recordar que el material didáctico tiene esta posibilidad de habilitar al mismo estudiante para demostrar, en este caso, ciertos conocimientos que van a ser en esta medida alcanzados. ¿Desde dónde? Desde aspectos muy simples, como la misma identificación de las ciertas partes, o inclusive también aquí la reflexión profunda de la misma realidad social a través de modelos culturales. Y estos modelos culturales o modelos sociales van a ser ejemplificados por juegos, por una construcción de ciertas ciudades, por ejemplo, dadas por estructuras que van a representar, en este caso, ciertas instituciones o que van a echar a volar también la imaginación por medio de ¿qué? De figuras pegadas en el pizarrón o en este caso crear una historia. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, en esta parte, mi fondo que tenemos en esta situación, por ejemplo, podemos echar a volar una imaginación. Si nosotros le decimos al alumno, el alumno va a echar a volar su imaginación y va a crear una historia a lo mejor de lo que está sucediendo aquí atrás. Y ese mismo proceso nos va a llevar a esta complejidad, a este punto de una reflexión, donde vamos a encontrar estos procesos y que van a tener esta relación oportuna. ¿Sale? Bien, hasta aquí vamos a dejar el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden dejarnos un comentario aquí, seguirnos por nuestras redes sociales, Red Mexicana de Psicopedagogía. En YouTube estamos como Ubuntu Recidi, en Spotify estamos en el baúl del psicopedagogo. Este sábado tendremos un nuevo contenido exclusivo para ustedes. Y bueno, nos estamos viendo próximamente. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Hasta luego.